Te quería preguntar por un tema que ahora está un poco de moda, con todo el tema del clásico, todo lo que pasó también con Vinicius, el cambio de Xavi Alonso, ¿no? Bueno, te quería preguntar un poco por el liderazgo hoy en día, ¿no? Lo que es gestionar a un grupo de jugadores en la actualidad, cuáles son las claves para llegar al jugador, teniendo en cuenta como en tu caso, que no fuiste futbolista profesional de primer nivel, y la forma de comunicar un poco con las nuevas generaciones. Ha cambiado mucho ahora con todo el tema de las redes sociales, con todo el tema de los teléfonos. Yo también cuando empezaba a jugar, donde tenía 18, 19, pues todos hacíamos más cosas juntos en el vestuario, hablábamos más entre nosotros. Ahora todo el mundo está con el teléfono, es la realidad en la que vivimos. Y bueno, eso es un poco la pregunta. Si también tú que ya llevas muchos años, si has observado muchas diferencias en cuando empezabas, ¿no? Un poco a esa gestión del jugador, si ahora crees que tienes que tener más tacto de cómo le hablas al jugador de anteriormente, ¿no? Que se podía ser como más exigente con los jugadores y bueno, creo que es un tema interesante y queríamos saber tu opinión. Bueno, yo pienso que los que tenemos la obligación de adaptarnos somos nosotros, porque yo me sigo relacionando con las mismas edades de los jugadores. El que se ha hecho mayor soy yo. Eso es Claro. lo que nosotros vamos cambiando equipos y los jugadores, claro, yo cuando empecé en el Nastic los jugadores eran como de mi edad o mayores que yo. Pero con el tiempo, pues ahora los jugadores, tengo jugadores que pueden ser mis hijos. Sí, Entonces, sí. si yo lo veo en mis hijas, que son de las mismas, algunos de la misma edad, entonces no me puede sorprender nada. Yo no estoy de acuerdo que los jugadores no se comunican. Yo creo que se comunican de otra manera. O sea, pero es que nosotros en casa, en nuestras familias, si la casa es muy grande, ya a veces nos mandamos WhatsApp en vez de irnos a buscar. O sea, es algo que yo creo que la gente se comunica de forma diferente. Es así. O sea, lo que ha cambiado ha cambiado la sociedad, ha cambiado los mecanismos. Entonces, los que nos tenemos que adaptar son los que somos más mayores. Entonces, claro que cada generación, cada generación viene con unos hábitos, con unas problemáticas y con unas virtudes también diferentes a los que tenían anteriormente. Eh, ¿Cómo le llegas al jugador? Yo pienso que el jugador es jugador de fútbol igual que ha sido toda la vida. Y lo que valora es tu conocimiento, tu acercamiento y de la forma que te alejas cuando es necesario. La distancia la pone el jugador, no la puede poner nunca un técnico. O sea, porque ahora también hay que marcar principios cuando hay momentos determinantes. Es decir, si yo no te explico por qué juegas, tampoco te voy a explicar por qué no juegas. O sea, Ujú. yo creo que el jugador de fútbol es uno de los deportistas más inteligentes que hay. O sea, y muchas veces hace preguntas, pero porque está enfadado, no porque no sepa la respuesta. O sea, un jugador sabe por qué no juega. Otra cosa es que los jugadores de altísimo nivel, a diferencia de los que están en no ese alto nivel, son empresas. Entonces, entran muchos más sistemas y muchas más estructuras en juego. Y entra mucha más gente en juego. Entonces, es mucho más difícil el jugador separarse. Es decir, si yo infantil un partido no jugaba, pues me lo tenía que gestionar yo, como mucho mi padre, ¿no? Si hoy un jugador no sale titular, antes del calentamiento, el director deportivo y el presidente ya ha recibido un mensaje de la gente que por qué no juega tenemos que hablar. Pero el que le ha mandado el primer mensaje es el jugador cuando sabe que no juega, ¿entiendes? Y eso ocurre hoy. Entonces la problemática no es el entrenador con el jugador, la problemática es el sistema jugador o el ecosistema jugador con una decisión de entrenador. Eso es lo que ocurre. Y después, lo que pasa es que los entrenadores dirigen plantillas que en general no han podido construir. Como mucho, participar. Y como alguna excepción de entrenador,
habrá participado en un mayor porcentaje. Pero esa es la realidad. O sea, tú no sabes lo que realmente a un jugador, el presidente, el director deportivo, le han prometido. O sea, yo he tenido jugadores que los han ido a buscar y a lo mejor se querían ir a un club, pero les han dicho, no, vas a este o no sales. ¿Entiendes? Y en el avión Ujú. privado de ida a ese otro club tendrás la camiseta número 10 y tal. Y ahora tú deja a ese jugador en un club y dile que se tiene que ganar. Pero si, escucha, si tú viniste a convencerme a mí, si tú me dijiste a mí que yo tenía la 10, que tal, que por no ir al otro club, esto y lo otro, y ahora yo, y ese es su, el jugador ya sabe que tiene que rendir, ¿no? Pero el problema es que el jugador también puede decir, bueno, pero es que no tengo ni 10 partidos para demostrar, porque al final es muy difícil cohesionar personalidades, porque a lo mejor futbolísticamente no cohesionan. Y entonces, a lo que me refiero, me mencionabas Vinicius, los cambios, el liderazgo. El entrenador tiene todas las de perder siempre. Pero eso es algo que ya sabes, ¿no? Cuando empiezas a entrenar. Cuando tú me has dicho, ¿qué tiene malo ser entrenador? No tiene nada de malo, ¿no? Tiene situaciones que tienes que vivenciar, gestionar y asumir. Y los que han jugado a alto nivel ya lo saben que ellos también han formado parte. O sea, y ha pasado mucho históricamente que entrenadores que no eran muy buenos cuando eran jugadores entrenando, ahora son los más exigentes del mundo. Los que querían libertad ahora son como entrenadores súper rígidos. Y a lo mejor pasa al revés. Entrenadores que eran muy duros, disciplinados, ahora quieren que sus equipos, sí, tengan principios, pero que el jugador se pueda expresar, que tenga libertad, ¿no? Hoy se habla de o juegas posicional o eres de asociación o eres... A mí lo primero que me enseñaron hace 30 años, me dijeron, pon los jugadores en el espacio donde cada uno se desarrolla de la mejor forma. Esa es la primera norma. 2, pon jugadores que entre ellos se asocian sin que tú les digas nada. Ya, lo que pasa es que ahora le estamos poniendo formato a todo eso que ya existía, ¿no? O el saque de banda largo. Yo era entrenador del Nastic y tenía un jugador de 2 metros, Jordi Vigorra. Ya ¿Qué le digo, hacíamos? Ras. ¿Qué hacíamos? Y encima en campos de regional, saque directo a Jordi Vigorra y rodearlo de todos para la segunda jugada. Pero eso no sale en el Match of the Day ni va a salir en el día después. Y te estoy hablando de 1995. Y aún me los encuentro ahora por Tarragona y me dicen, hostia, que no hacíamos nada excepcional. Sentido común. Tenemos uno de 2 metros, los campos son estrechos. ¿Qué vamos a sacar en corto? ¿Para qué? ¿No? O sea, es un poco lo que te digo, ¿no? Que el juego te lleva a maximizar las características de los jugadores que tienes. Pero aún así, hay a veces que pasan cosas que son excepcionales. Pero puede ser que hoy en día el futbolista tenga más poder, un poco por lo que has dicho de que es más como una empresa del que tenía anteriormente, en cuanto a relación con... No sé, a ver, no es que tengan poder, tienen mucha repercusión. Pero a ver, después yo pienso que cuando estás en altísimo nivel, o sea, no puedes aplicar lo de la meritocracia. Otra cosa es que si tú estás por debajo del nivel que se presupone por cosas externas, estamos hablando de otra cosa. O hoy en día, que creo que los entrenadores de alto nivel, por la cantidad de partidos que se juegan y que se va a jugar más, están obligados a gestionar a los jugadores. Y eso es lo que el jugador le está costando entender y lo va a acabar entendiendo. De que tú no puedes jugar todos los partidos a un nivel y que no te tienes que comparar con tu compañero. No tienes que decir, no, pero es que el otro juega siempre. Bueno, pero es que el otro es el otro. O sea, cada uno es un individuo y cada jugador tiene unas características y en este momento del equipo y del año, pues hay que asumir roles. Igual que tu rol es jugar por dentro o por fuera, pues a veces hay que el rol de estar fuera. Y en 20 minutos o en 15 puede ser mucho más decisivo que en 70 en el campo. Y eso es lo que es el gran challenge que hoy tienen los entrenadores en alto nivel porque tiene más repercusión, pero yo pienso que esto pasa a todos los niveles. ¿Y qué pasa? Que como la tolerancia
ha disminuido. Ya desde pequeños de fútbol base ya se ve, porque a la primera que no juegas un partido, pues, pues vas a tener pues, o tu agente, o vas a tener al padre o la madre, y esa es la vida complicada del entrenador hoy. O sea, es intentar convencer de que todos son importantes, pero claro, al entrenador le van a medir en cada palabra y en cada acción. Tú tienes que decirlo y tienes que intentar hacerlo, porque si no, pues va a ser difícil Claro. sostener el mensaje en el tiempo. Sí, yo la sensación que tengo es que en el fútbol actual cada vez vemos más esto de jugadores que cuando los cambian se enfadan y al final tú como futbolista también piensas, ostras, si yo me comporto así, seguramente, y si con el otro jugador le ha servido para que no lo cambien, igual yo cuando me cambien me tengo que también enfadar, ¿no? Entonces, al Sí, final, yo nunca lo he hecho, ¿eh? Pero al final te acaba entrando la duda de decir, ostras, y creo que cada vez, lo que dices tú en el fútbol profesional, pero también en otros niveles, se sigue viendo mucho. Y hay una cosa que yo siempre he admirado de Mauricio Pochettino, es que siempre da la sensación que a pesar de haber que puede haber algún conflicto con algún jugador o tal, él siempre en rueda de prensa me da la sensación de esa tranquilidad, de decir, bueno, incluso no solo en situaciones así, sino en situaciones de malos resultados, ¿no? De decir, ostras, que hay una persona que está liderando, que está tranquila, ¿no? Y yo creo que mostrarte también como entrenador, mostrar esa tranquilidad, para mí es clave porque también ves muchos entrenadores que igual acaban de esos conflictos que surgen, los acaban convirtiendo aún en conflictos mayores en base a sus palabras o a su estado emocional. bueno, es que si partimos de que esto es un juego de equipo, nos tenemos que aceptar todos en lo bueno y en lo malo. Y sabemos que jugadores son jugadores y técnicos son técnicos. Pero no porque te quedes tranquilo un minuto en una rueda de prensa vas a solucionar nada. O sea, tienes más posibilidades de romper. ¿Me entiendes? Yo pienso que si hay algo que tú debes gestionar o resolver, siempre lo mejor fue desde la tranquilidad y siempre fue en un espacio donde las dos partes o las tres partes puedan expresarse. Yo sé que hay tantas formas de gestionar como entrenadores en el mercado. Y esto es lo mismo para los entrenamientos, es decir, ¿hacemos lo que los jugadores necesitan o hacemos lo que nos deja la conciencia tranquila para luego? No, yo lo hice todo. Sí, pero a lo mejor lo hiciste todo y los jugadores están saturados, ¿no? Porque claro, no es todo carga condicional, toda la carga cognitiva que lleva eh, todo el entrenamiento de principios del juego, eso hay que absorberlo durante la semana. Después, cuanto mejores jugadores tienes de talento, esos jugadores, ¿cuándo descansan cognitivamente? Porque esos jugadores cuando saltan al campo tienen una presión que ni tú ni yo tenemos. Y es que la gente, antes que el resultado, la gente espera que en cada acción haga algo excepcional. Y estamos viendo recientes casos de jugadores que han sido increíblemente buenos y están hablando de sus experiencias emocionales personales. Y eso solo tiene que ver con eso para mí, con lo que te estoy contando. Es que a veces a los jugadores no más es más. Y sobre todo los jugadores de mucho talento. Los jugadores de mucho talento que interpretan el espacio de forma diferente a nosotros. Y como ejemplo tenemos a Iván de la Peña. Iván de la Peña era capaz de hacer pases que era imposible de verlos. Pero porque su cerebro es diferente. Pero si a un cerebro diferente pretendemos que se comporte igual que el que tiene al lado, que no es capaz de ver esos pases, pero que tiene capacidad de recorrer espacio, pues nos equivocamos. Entonces, claro, al final es como un chef, y los ingredientes están ahí para todos, pero saber cuándo la carne está mejor que peor, o el pescado era de ayer, o de antes de ayer, o es de hoy, o es de esta mañana, no, pues con los jugadores pasa lo mismo. O sea, es muy difícil el gestionar a 26 jugadores, las plantillas grandes, y luego atender a la particularidad. Porque al final lo que te da rendimiento es el individuo. Y en el juego pasa lo mismo. Línea de 4 que repliega bien en el momento adecuado, pero cuando le toca intervenir a uno de los 4,
como no sea eficiente, da igual todo lo que hizo el resto de línea y da igual cuánto tiempo lo intentaste desarrollar y corregir colectivamente. Porque a lo mejor eso que hoy los modernos llamamos micro, ¿no? No funciona. Entonces, si el micro no va, da igual que tengas la nevera muy grande. Da igual que el macro esté bien desarrollado, porque no vas a ser eficiente. O sea, bueno, ese es el arte del entrenador. Ser entrenador es como un pianista, es arte. O sea, es elegir el qué, el cuándo, y lo que te sirvió hace unos meses ahora ya no vale porque las circunstancias cambiaron. Antes de entrar un poco más a nivel de juego, de metodología, de tareas y tal, una de las cosas que leí en el libro de Mauricio, que por cierto recomiendo, es que comentaba que a él le gusta mucho dar el feedback positivo más en público, ¿no? Delante de todo el grupo, y si tenía que bueno, dar un feedback más negativo a algún jugador en concreto, lo hacía en privado, ¿no? Hace poco se hizo muy viral esa charla de Luis Enrique con Mbappé, ¿no? En que le apretaba un poco, ¿no? A nivel individual. Y bueno, te quería preguntar, tú has estado con jugadores de primerísimo nivel, ya lo has comentado tú, Neymar, Messi, Mbappé, Harry Kane, Cole Palmer. Entonces, ¿cómo es entrenar y liderar a estrellas mundiales? ¿Cómo ganarse su respeto? Y bueno, básicamente te quería preguntar eso, si llega un momento que como son jugadores, algunos de ellos que tienen pues esa fuerza, ¿no? Ese poder, ese ego también, algunos de ellos, ¿no? De si buscas esos momentos para hablar con ellos, ¿no? A nivel individual, si a nivel colectivo igual comentarles algo delante del grupo puede afectar un poco su ego. Me parece algo que muy interesante para preguntarte. Bueno, a ver, obviamente yo comparto 100% lo que hace Mauricio, que es en público, no puede ser de otra manera que defender a tu grupo y defender a los jugadores. Y muchas veces ya no es ni defender, es no agravar. No agravar cualquiera de las situaciones que pueda haber pasado, porque a nosotros nos ha ocurrido de 2 jugadores o 3 peleándose por tirar un penal. Entonces, tú puedes ir a la sala de prensa y hacerlo más grande, o afrontar esa pregunta, contenerla y luego resolver la situación internamente. O sea, tú eliges cómo resolver los conflictos que tú tienes en el día a día. Después, no hay un principio que pueda servir para todo el mundo. Yo, por ejemplo, como segundo de Mauricio, estoy protegido. Estoy protegido porque yo no me voy a comportar de una manera que va a extralimitarme. Y he estado en situaciones límite, pero también sé que estoy protegido, que no es que, ¿no? Cuando eres independiente, pues tú puedes perder tu trabajo. Puedes perder tu trabajo. Eso no significa que no seas súper profesional, pero a veces dices, bueno, me tengo que evitar en no hacer esto, no hacer lo otro, en no ser muy exigente con no exigir el otro, porque al final yo soy vulnerable o, ¿no? Depende el nivel de protección que tú también tienes como técnico y de rol. Yo, por ejemplo, con algún jugador muy conocido, con muchísimos títulos y demás, pues bueno, tuvimos una conversación muy seria, pero desde el respeto, pero yo sin guardarme nada, para explicarle que este es un contexto y que jugador es jugador y que técnico es técnico y que el jugador tiene que respetar al grupo y que tiene que respetar, ¿entiendes? Entonces, y no pasa nada por tener esas conversaciones abiertas. Y a lo mejor en el Chelsea, con jugadores más jóvenes que aún no han llegado y que de alguna forma están confundidos o que solo están centrados en una fase del juego, pues para llegarles de que el juego son muchas fases y que incluso dominando esas 2 fases se puede poner aún más difícil un partido, después son los primeros agradecidos en gracias por ayudarme, porque no me daba cuenta, porque, bueno, me dejaba en esto y, bueno, pues eso es satisfacción. Y hay otros jugadores, a lo mejor, que le inviertes muchísimo tiempo, muchísimas horas en privado, trabajas con ellos y demás, y a lo mejor por su carácter, por su nacionalidad, por sus circunstancias, pues no son capaces, se ven superados y bueno, y explota. Pero en general, yo siempre digo que la relación con los jugadores viene marcada por cómo es cuando ya no estás con ellos. Y ya sin dar nombres,
yo puedo mandar un mensaje y en breve te Claro. van a contestar. Muchos de ellos y algunos empezaron y no, pero no yo. Yo porque formo parte de un cuerpo técnico. Si fuera por mí solo, no hubiera tenido la posibilidad Ujú. es el ecosistema que Mauricio ha creado y yo siempre lo defino de una manera. Todos los jugadores que han estado con Mauricio, sobre todo aquellos que estaban en crecimiento, todos han sido mucho mejores, pero es que todos los técnicos que hemos estado con Mauricio alrededor, los que llevamos siempre tiempo y otros que han estado parcialmente del club, nos ha hecho mejores. O sea, es una característica que tiene. Hace mejor a la gente que tiene alrededor. Eso no significa que es para todos y 100%, porque cada jugador tiene un nivel y tiene un estado y está en un momento de su carrera diferente. Pero muchas veces, con no molestar a según qué jugadores, es ayudarles a crecer, porque en ese momento de su vida es lo que necesitaban. Ujú. No es estándar la forma de dirigir a los jugadores en cualquier circunstancia. Qué bueno. Vale, perfecto. Ya entrando un poco más en materia en cuanto al juego, te quería preguntar un poco, imagino que vosotros trabajáis un poco en base a ciertos principios de juego y que luego adaptáis un poco en cada equipo que habéis estado, un poco en base a los jugadores que os encontráis. Yo recuerdo en el Tottenham, donde tuvisteis mucho éxito con esa línea de tres centrales, que es algo que en otros equipos ya no habéis aplicado. Supongo que fue en base también un poco a lo que en ese momento teníais disponible, ¿no? También pues hemos visto pues cuando estuvisteis en el PSG, ¿no? Pues teniendo a tres, cuatro jugadores de primerísimo nivel como Messi, Neymar, Mbappé, pues más descolgados, más para esas transiciones, o luego, pues por ejemplo, en el Chelsea, como utilizáis también a Cucurella en un momento de la temporada, que también os ayudó muchísimo en ese rol de más por dentro. Bueno, que nos contaros un poco si cuando llegáis a un club, supongo que tenéis vuestras ideas, vuestros principios, que esos son inamovibles, y luego a partir de ahí os vais adaptando un poco a vuestros jugadores. Bueno, el primer principio básico que rige nuestro sistema de trabajo y foco es 90 nosotros, 10% el rival, en casi todo. Es difícil a veces usar porcentaje. Nosotros dedicamos el mayor tiempo de entrenamiento a la mejora individual y al grupo en base a lo que Mauricio ha decidido que con los jugadores que tenemos podemos intentar desarrollar. Pero no nos alejamos en ninguno de los equipos del origen de Mauricio. Entonces, si tú vas a ver el español del 2010, vas a ver una variedad de salida de balón que en ese momento, claro, se hablaba más del Barça porque el Barça era Valdés, Puyol, Avidal, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Villa, Messi, Henry. Entonces, claro, todas las salidas de balón o las intenciones de salida de balón, las continuidades que ellos tenían, era diferente a las continuidades que a lo mejor podían tener las nuestras. Pero muchas veces cuando te recibimos visitas a nuestros clubes, cuando estamos trabajando, vamos a las salidas de balón de 2010 y toda la variedad, y tenemos un book de salidas de balón y de detonantes de movimiento cuando aún no se podía jugar dentro del área y demás, ¿no? Con esto no reivindicamos nada, simplemente que desde el 2009-2010 Mauricio le preocupó mucho cómo era la salida. Y si tú te preocupas mucho de que cómo es la salida, significa que vas a intentar ser más dominador del juego a través de esa fase que no de la otra. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el rival te obliga o te quita esas posibilidades. Entonces tienes que intentar tener mecanismos en la situación de no balón de cómo vas a contener todo el empuje que te va a ocasionar el rival, sea por nivel o sea porque tú muchas veces, a lo mejor no teniendo tanto nivel el rival, está mejor que tú. Entonces, no es todo A o B, es un poco de todo, pero es verdad que tu intención va a marcar lo que tú desarrollas con el grupo. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en
en la mejora del grupo. Los análisis están basados en cómo mejorar las cosas que hacemos. A nivel individual, sobre todo, porque creemos que la mejora individual hace que el jugador esté en disposición de contribuir más al grupo. Y obviamente eso siempre bajo un prisma, ¿cómo lo diría? Creo que hay entrenadores calmados y entrenadores agitados, ¿no? O sea, nosotros somos un poco más hacia lo agitado, es decir, que nos gusta la agresión condicional, que nos gusta que, bueno, a veces también en Inglaterra nos han tachado de que condicionalmente somos muy exigentes con el jugador, pero no es porque nos interese lo condicional, sino porque creemos que el juego muchas veces va a ese contexto de jugador donde requiere un alta nivel de tolerancia al cansancio, y no es el cansancio físico, es el cansancio que te lleva a las acciones de juego. Y eso solo creemos que se puede intentar extender si tú pones al jugador bajo situaciones, el worst case escenario, pero no condicional, sino del juego. Entonces, esos son los grandes principios que regimos. Nosotros, mucho la intención de la salida, hablando de 2010, obviamente luego depende de los jugadores que tengas, el portero que tengas, la continuidad que tengas y el momento del equipo que tengas, pues vas a poder enfocar más en una fase o en otra. Yo veo el equipo líder de la Premier no siempre inicia corto. Eso no significa que no inicia con otra intención, ¿no? Ahora está en Inglaterra de moda hablar de Tony Pulis, Tony Pulis es su equipo del Stoke. Bueno, es que la gente tiene que ir buscando estrategias. El fútbol, está mal la frase de que está todo inventado, pero en el fútbol, a lo largo de la historia, hubo entrenadores que no hicieron cosas diferentes de lo que pasa ahora, pero que no hay la repercusión, no hay el registro, no se puede explicar, no hay charlas, no hay vídeos, no hay entrenamientos, no hay muchas de las cosas que entrenadores que hoy ya no están aquí hicieron en esos equipos que ganaron. Y las condiciones de los recursos de equipamiento, materiales eran diferentes, ¿no? Pero está bien que el juego no está muerto, está vivo, por eso la pelota da vueltas. Y lo que se criticaba hace 15 años en Inglaterra, hoy está de moda. Esta era una de las siguientes preguntas que tenía, que es que, bueno, de preguntarte un poco por la evolución del juego, porque hoy en día yo sé que tú también sigues mucho Premier, que es normal, ¿no? Habiendo estado ahí, pero bueno, que durante estos últimos años, pues al final Pep Guardiola y su Manchester City pues han ganado muchas ligas, entonces, bueno, su influencia en Inglaterra es grande, vemos cada vez más equipos, ¿no? Copiando, entre comillas, algunas de sus ideas, ese juego de posición, ¿no? Que con entrenadores como Maresca, como Arteta, muchos de ellos que han pasado como asistentes de Pep. Entonces, bueno, parece que en la Premier League pues, ha habido una evolución en cuanto a ese juego de posición, a buscar ventajas posicionales para atacar, ¿no? Que al final los equipos a nivel defensivo han ido mejorando y se han ido adaptando cada vez más, han ido mejorando mucho en ese sentido hasta que hemos llegado a un punto, ¿no? Que parece que ahora el juego está un poco estancado, por decirlo de alguna forma, que los equipos ya utilizan como ese juego de posición más para protegerse que incluso para atacar, ¿no? Y acaban siendo partidos, hemos visto varios partidos entre Arsenal y City de 0-0, de muy pocas ocasiones de goles, de que al final los planes defensivos se acaban imponiendo a los ofensivos y estamos ahora en un punto que creo que igual vamos a empezar a ver ya más pues el relacionismo que está empezando a surgir ya en algunas ligas, ¿no? De que varios jugadores se junten en un sector para provocar esas presiones al hombre, ¿no? Que se tenga que cruzar varios carriles y un poco lo que comentabas, ¿no? de las acciones a balón parado, cómo
solución a este estancamiento del juego más en open play, ¿no? Que se dice porque creo que lo comentábamos por vía interna, el Arsenal de open play, de ataques normales, ha generado muy pocos goles. En cambio, a nivel de estrategia, a nivel de balón parado, sí que son los mejores en eso ahora mismo en la Premier League. Bueno, te quería preguntar, y ya lo enlazamos un poco con todo, un poco con este juego de posición actual, hacia dónde vamos, sobre las presiones, ¿no? De que ahora cada vez más ya vemos igual más presiones al hombre o presiones que empiezan con el +1 en la línea defensiva, pero que cuando el balón va al lado fuerte ya se convierten en presiones al hombre. Y bueno, te quería ver cómo lo ves tú, antes de entrar igual más en detalle a nivel de balón parado, ¿no? ¿Cómo ves tú este estancamiento un poco del juego?